Esta es la antesala de la colección de Álvaro. Bienvenido al Palacio de Java. Cuando pregunto por el Boba Fett, me dice 100 euros. Yo siempre, cuando era pequeño, tuve que elegir entre la patrullera y el barco pirata y elegí el barco pirata. Uno que eligió bien. Qué buenos bolondros tienes, Álvaro. Está el lote que ha sacado no sé quién de Madrid, el lote que ha sacado no sé quién de Ibiza, el lote de Conchi, la madre de Álvaro. Ay mía, qué bien nos lo vamos a pasar juntos, Álvaro. Que me hizo más famosa que la madre de la Pantoja. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos mis queridísimos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Bienvenidos a un nuevo vídeo más en Bernie Toys. Hoy estamos en casa de Álvaro. Álvaro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo pasa, estáis, tío? chicos? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí con el amigo Bernie. pues nada, aquí Álvaro que nos ha invitado, hemos venido la jefa y yo y flipando con todo lo que estamos viendo y con todo lo que vais a ver a continuación. Una colección, bueno, yo no lo va a contar Álvaro. Álvaro. Mi nombre es Álvaro García, soy coleccionista desde hace ya pues 34 años y la verdad que bueno, pues desde hace 5 o 6 años decidí exponer y aquí en casa, pues en este local, todo lo que tengo de estos largos años de coleccionismo y vamos a presentaros pues un poco lo que ha sido mi vida durante estos 30 años en el coleccionismo. Exactamente. Principalmente, bueno, ahora vais a ver a continuación que Álvaro tiene muchas colecciones de las que a nosotros nos gustan, que son las que hemos tenido en nuestra infancia, finales de los 70, 80 y algo de los 90. Pero principalmente, ¿cuáles han sido tus colecciones de infancia, las que más te han llenado? Mis colecciones de infancia, sobre todo Star Wars, el Máster del Universo, el Famóvil Playmobil, Iron Boys y el Scalestri. Eso ha sido lo que más he disfrutado. Es con lo que más te identificas tú, sobre todo, es Star Wars. La Guerra de las Galaxias. Como decía el anuncio de Poch, Star Wars es para siempre, y yo eso me lo metí en mi cabeza y a día de hoy pues sigo con ello. Exactamente. Es mi centro neurálgico. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a verlo todo, como digo yo, con todo lujo de detalles, así que para no perderoslo, ya sabéis, tenéis que suscribiros, darle a la campanita, todo eso para que YouTube avise cuando a YouTube le dé gana. Y haceros miembros del canal, que me haréis un niño muy feliz sí, para poder seguir comprando muñequitos y compartiendo esta experiencia con todos vosotros. Álvaro, vamos a ver un montón de juguetes. Pues aquí hemos hecho una pequeña exposición sobre todo de Star Wars, con una serie de playset y de naves pues muy icónicas. Y bueno, y os voy a explicar. Pues mira, aquí tengo pues algunos blisters, tanto de Star Wars como el del Imperio en AFA, el famoso Boba Fett de Imperio, unas pequeñas panoplias y representación de Hyperman, el Star Wars Display Arena, el Early Bird Certificate, que veréis ahí al fondo, al lado de la televisión. Ese fue el primer producto de Star Wars. Eso, bueno, como saben bien los coleccionistas de Star Wars, cuando el Star Wars se estrenó en los cines en Estados Unidos, pues Kenner adquirió los derechos de la marca, pero no le daba tiempo a fabricar los juguetes. Entonces hicieron el Early Bird Certificate, los niños los compraban, lo mandaban por correo y entre los meses de febrero, marzo, abril, le enviaban las 4 primeras figuras. Realmente fue la primera preorden de la historia, en lo que se llamó un acto infinito de fe. Efectivamente. Y bueno, y así fue pues como empezó todo esto. Este X-Wing que veis aquí es mi X-Wing de cuando yo era pequeño, mi primera nave de Star Wars. Este fue el que le pediste a los Reyes. Este fue el que estaba en el Corte Inglés con el AT-AT, pero los Reyes me trajeron el X-Wing y esta es mi nave de pequeño. Y en este sitio donde estamos grabando yo jugaba de pequeño con esta nave y con el Darth Vader TIE-Fighter que está allí. Y luego tenemos el Cantina Adventure Set con el famoso Blue Snaggletooth, que lo tenemos veis aquí, ahí, que bueno, pues el que modeló el juguete, le dieron una foto en blanco y negro
Y él lo hizo grande y azul, y luego en las películas se vio que era Exactamente. pequeñito y rojo. Star Wars Display Arena, que te daban también mandando los nombres, lo típico. Esto es todo americano. Y el Jabba the Hutt de la cadena Sears, que la cadena Sears en Estados Unidos pues hacía una serie de juguetes diferentes, y esta es la variación de la caja, que la veis en ese color cartón. Este Boba Fett tiene una historia, y es que hará 7 o 8 años en Málaga hubo una exposición. Fui con mis amigos, con José María, José Luis, mi amigo Vitoriano, y entonces lo tenían expuesto a la salida. Entonces, como soy muy preguntón, pues pregunté por los blisters, y uno valía el Darth Vader 300, la princesa 400. Cuando pregunto por el Boba Fett, me dice 100 euros. Entonces, Y no te lo podías creer. No me lo podía creer. Ni siquiera repro vale más, ¿vale? O sea, reproducción vale más. Entonces lo compré. Y cuando lo compré le pregunté al chaval y le dije, oye, ¿esto vale mucho más? Y dice, sí. Digo, ¿entonces? Y dice, no, porque mi jefe se ha levantado hoy y ha dicho que le va a dar el día, va a hacer feliz hoy a una persona. Y lo puso a 100 euros. Y me hizo feliz a mí. Yo antes había pasado el cartón a mi amigo Luis, entonces digo, bueno, pues algún día... No me esperaba en Málaga conseguir el Boba Fett. Y aquí lo tenéis en Caja Imperio. Aquí he traído una representación de mi colección de cine. Bueno, aquí tenéis álbum de cromo, como vemos en las ferias, en todos lados, de Galáctica, Eras una del espacio, de Ulises 31, de ET, una pequeña representación, para aquí el amigo Bernie vaya aquí viendo todo. cositas. Ahí tenéis, señalo, el Spider-Man de Star Toys, Cositas, Rara cositas. Avis. Sí. Bueno, mi colección pues de Star Trek Inner Space, de Galú, de Terminator de Kenner, y de Macron, Marchón, de figuras de acción. Y un montón de cosas, como podéis ver. Esta es la antesala de la colección de Álvaro, pero en este momento lo que vamos a ver es el rincón de cine de Álvaro. Bueno, pues aquí traigo unos poquitos de póster originales de cine, de las películas que más me gustan. Aquí tenemos, iremos pasando, Conan el Bárbaro, de John Milius, Cristal Oscuro. Qué bonito. Esto me encanta. Qué bonito. Dune, de Frank Herbert. Soy un fanático de Dune. Todo lo que tenga que ver con Dune me fascina. Qué barbaridad. Alien, el octavo pasajero. Todo esto son los carteles originales de los 70, 80. 2001, de Stanley Kubrick, Odisea Espacial. Este es de los 60. La reedición de los 70 también la tengo por ahí, pero bueno, para que veáis un poquito. Y ahora empezamos pues con Star Wars. ¡Ole! Hasta donde yo sé, Star Wars hay 9 carteles. El preestreno, el estreno y el reestreno. De los 9 creo que tengo 8 y hay alguna variación. Este es el estreno. No, este es el preestreno. Creo recordar, me puedo equivocar porque mi cabeza no da para tanto. El preestreno. El otro que me queda tiene una pequeña diferencia, creo, en el premarco o algo. Y se nota porque es un papel que tiene como una especie de trama, es como tipo tela, que es lo que le diferencia de los carteles modernos. El previews, justo antes de la película. Todo digo carteles españoles. El famoso Circus. ¡Qué barbaridad! Precioso. Este no lo había visto en mi vida. Precioso. ¡Qué barbaridad! Y ahora pues empezamos con el Imperio Contraataca, que tuvo 3 carteles. Oh, Este es el primero. Este que me encanta. Este me encanta. Este es el segundo. Maravilloso. Es que es maravilloso. Y este precioso con el Vader de fondo, el tercero. Y luego pues Qué maravilla. tenemos el Retorno del Jedi. El retorno. El Retorno del Jedi, que yo siendo ya mayorcito, pues que el Retorno del Jedi para mí, reconociendo que el Imperio es la mejor película, pero el Retorno para mí fue especial. Tiene algo especial. Fue especial. Bueno, aquí he puesto de Tigra y Hielo y Fuego, de Ralph Barsky, que tengo por ahí algún, que ahora lo enseñaré, algún acetato original firmado por él. ¿Sí? Sí, esta Ahora lo veremos. preciosa. Tipo estas películas así como El Señor de los Anillos, de ese estilo, de finales de los 70, 80, a mí me fascinan. En fin, bueno, sí, pues un poco para que veáis, aquí los amigos del canal vean un poquito de cine. Luego aquí tengo, bueno, pues catálogos del Corte Inglés, de los 70, de los 80, los típicos catálogos,
que muchas de las imágenes que veis en los juguetes, pues intento emular a los catálogos del Corte Inglés, que eran nuestro Google particular. Las famosas guías de cine. Te refieres a la forma de exponer tu colección. Efectivamente. Guías de cine o guías de prensa, donde te iban diciendo, se lo daba a la prensa, ¿lo ves? Mira, aquí tienes el círculo, y te iban hablando sobre lo que iba en la historia, en fin, un poquito el cine de antes, ¿no? Esto es como el antiguo programa de mano, que se hacía también en los toros, en el fútbol también. Y estos pues son fotocromos que se ponían en los cines, pues un poco de Jurassic Park, Furia de Titanes, tenemos del Señor de los Anillos de Barsky, algo de Disney, tengo por aquí Atmósfera Cero, El retorno del Jedi, Jason y los Argonautas. ¡Oh, qué peliculón! Estos son los estrenos. Sí, me encanta esa película, tío. Me flipa. Regreso al futuro. Regreso al futuro. Si quieres lo voy. Regreso al futuro. Titana, esta serie, estos dibujos me encantan. En busca del arca perdida. Alien. Cristal oscuro. Conan el Bárbaro. Me encanta Conan el Bárbaro. Es que Conan es película. Que esto es lo que yo digo. Es que, por ejemplo, ya que tenemos el póster aquí, pues lo sacamos. Entonces costaba de la guía de prensa, el póster y el juego de fotocromos que nos ponían en el cine cuando íbamos a entrar a ver las películas. Estas cosas que hoy ya no hay y a nosotros nos encantan. Y ahora luego comentaré un poco sobre esta película, mi pequeña historia sobre Conan el Bárbaro, sobre mis aventuras de arqueólogo. Que ahora después las vamos a conocer. Ahora la vamos a ver, aquí con la Atlantea, la espada de Conan. Esta es tu pequeña colección de videojuegos, ¿no? Efectivamente, los videojuegos formaron una parte muy importante de mi vida y bueno, pues aquí he hecho una pequeña representación. Tenemos pues la Game Gear, la famosa Game Boy. Me han gustado mucho. ¿Esto te pillaron ya a ti más Esto me pillaron ya mayores, sí. Pero por ejemplo, en esta parte de aquí abajo, las Nintendo Game Watch. Estas sí. Muchas de ellas son mías de pequeño. Y eso sí me pilló a mí en los 80 y disfrutamos mucho. Muchísimo. Tanto mi hermano como yo. Ahí abajo verás las Tabletop. Que estas dos son mías. Chulísima. Y abajo pues la PSP, la Super Nintendo, la PSP Vita. Pues esta es la VEX 3 de MB, de Milton Bradley. Esto salió en el año 83, creo recordar, y emula las máquinas arcade de los 80. Eso es precioso. Que tienes una en tu casa, ¿no? Tengo una máquina arcade en mi casa. No me la he traído aquí, pero la tengo en mi casa y allí pues juego con mis juegos de cuando era pequeño. Y esto es una maravilla. La Tallywood de madera. Decir que la Atari lo distribuyó Audelec, que era una tienda de compás de la Victoria de Málaga, sí. Y fue el que trajo las primeras Atari a este país. Y era aquí en Málaga. Entonces, bueno, pues esa historia a mí es que siempre me encanta saber de dónde vienen las cosas. La Master System, la Atari Junior, que salió en el 86. En fin, con sus juegos. El Rogue Squadron de Star Wars. El Rogue Squadron, sí señor. Sí señor. Y aquí tenemos la NES, la famosa NES, que esa en concreto, estando yo de novio con mi mujer, se la regalé en el año 93 a mi cuñada, la tuve durante muchos años y me la volvió a pasar. Lo importante de esta, que la caja la tengo ahí, es que viene con el juego Metroid, que está ahí. Y vale más en sí el juego con la caja que lo que es la consola en sí. Y recordaros que eso sea... Bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que el personaje Metroid era una chica. Sí. Era una chica, sí. Pues fíjate, lo desconocía totalmente. Sí. Sí, una representación muy bonita, que ahora vamos a ver aquí, por ejemplo. Aquí tenéis el Astran CPC 6128, este es mío de pequeño, del año 87, que yo le dije a mi padre que necesitaba un ordenador para estudiar y lo que lo necesitaba era para jugar. Sí, exactamente, por eso mi padre no me lo compró. Claro. Y bueno, pues aquí tenemos pues un poco la MSX. Esta la tengo yo en rojo. Sí, ¿no? Sí, de la comunión. La Play 3 y unas cajitas arriba, mi pequeña representación retro. Sí, pero vamos, tiene... La verdad es que tiene una colección de consolas de todos los tiempos, ¿eh? Sí. Porque, hombre, hay consolas aquí más vintage, pero hay otras más modernitas, o sea que has hecho una representación a lo largo del tiempo muy bonita. Muy bonita, sí. Muy bonita. He traído 1600 por aquí y es que no puedo saltarme
Porque el Imperio Cobra, El nunca, Imperio Cobra. nunca lo tuve, pero es que el dibujo es que siempre me ha flipado. Sí, sí. De este juego. Tengo ahí el grande y el pequeñito que lo tengo aquí detrás. Y es el Imperio Cobra 2, que está sin abrir. Está sin abrir. Exactamente, precioso. Esta Bueno, vitrina pues muy bonita. esta vitrina es preciosa. Entonces, tengo aquí un poco de Mazinger Z, de Bandai, de Soul of Shojokin, los 4, el Douglas M2, el Garadaka 7. Me falta el robot Borot, creo que se llama. Y nada, el puño famoso de BRB, el Mazinger de plástico inflado, las figuras de Yolanda, el Sin Castillo y bueno, pues... Parte sin castillo. la batalla de los planetas de Hexan, me encanta. Falta el Zar 7, aquí ahora a la derecha. Aquí, todo esto es de los Aristogatos, precioso también. El fantasma de los Sin Castillo a mí me encanta. Ese blister de Hexan, la batalla de los de planetas. Hexan. Muy bonito, ¿eh? Bueno, de los aristogatos, eso que ya sabéis que lo daban con los botes de esquí. Que lo Del tengo ahí, detergente, ¿no? del detergente. Ah, es verdad. El que Eso hemos visto era ahora. lo de los aristogatos y lo Sí. de abajo es lo de la pantera rosa. Sí. Ah, hombre, el Tintín de Big Mac. El Me- Tintín de Big Man. Me encanta. El Tarzán, Popeye, en fin. De la selección española, también de Big Mac. Estos son los Fleshy. Y ahora aquí abajo, pues bueno, pues veréis de la selva viviente de Nesquik, que Sí. también es otra promoción que hubo, que los tengo ahí. Willow de Tonka, bueno, pues los robots de los 80 y de Planeta Prohibido, el Robbie de Robot. En fin, un poco una representación. Hay uno muy parecido que me acabo de hacer con él hace poco Sí, tiempo, sí, gracias a sí. Antonio Durán. Efectivamente, muy parecido a El ese. negro es Efectivamente. muy parecido a él. Quizás una versión un poquito posterior que tiene la pantalla un poquito más grande en color negro y rojo. Sí, sí, sí. Que es una preciosidad. Es precioso. Estos robots son Y una muy maravilla. mítico también, pues el submarino de Raneta y el tiburón. Willow. Willow, ¿Esa sí. caja? Esa caja es el Evor Six, que sale en la Sí. película, que es el dragón de las dos cabezas. Esto lo Sí. hizo Tonka, ahí verás los blisters, ahí Sí. verás a Willow. Y bueno, pues eso lo sacó con Tonka en el año 88, más o menos, Qué con bonito. la película. Qué bonito. Pues Y Sin Castillo, las dos versiones. una muy Bueno, buena una colección tercera. de Cinesin, ¿eh? Sí. Eso Muchas- lo encontré muchas aquí. peliculitas. Que ahora luego contaré un poco la historia de cómo Sí. he encontrado piezas a lo largo de estos años. Y ese juguetito. Vamos al cole, ¿no? Vámonos al Vámonos cole. al cole. Madre mía, la Con Secret Secret War Wars. Capi, tío, de Houseman. Sí. Qué barbaridad. Impresionante. Es preciosa, ¿eh? Impresionante. Es Lo que teníamos aquí abajo en ese huequito. Digo, no, eso lo sacamos para verlo Ya. antes de ver esta estantería también que tiene mucho encanto. sí, las naves de Command Boy, De del Command espacio. Boys. Esa es la Moonbase Alpha de Mattel, de Espacio 1999, eso está sellada. Y en la balda de arriba, pues veréis las figuras del comandante John Koenig y Sarah Bane, en fin, todos los personajes de esa mítica serie de los 70, los chicles sin abrir. A una caja de chicles sin Sí, abrir. esos son chicles, sí, Sin abrir. Sin abrir. Bueno, sin Sí, ¿me entiendes, no? sí, Que sí, no sí, tan- sí. Y bueno, pues aquí tengo una pequeña representación del mecha japonés de finales de los 80, principios de los 90, de VR Troopers, Sonic Man, que eso es tipo bootleg, de Jivan, de Wing Inspector. Bueno, una pequeña representación, porque siempre me llamó la atención. No, muy Los chulo. vehículos, las motos, en fin, precioso. Muy Mm. visual, esas variaciones de colores. Sí, Eso siempre en una colección queda muy bonito. muy bonita. Esta es otra que tiene aquí cosas potentitas, ¿eh? Pues sí. Cuéntanos. Pues mira, abajo tengo mi colección de coches de escala 1.18, porque yo, aparte del coleccionismo de juguetes, pues siempre he sido un fan tanto de los coches como de las motos, y gran parte de esa colección son míos de los 90. De hecho, pues bueno, ya tuve en su día, hasta corrí en circuito, tenía un deportivo, tenía un GTI, y iba a rallies, y bueno, mi etapa de a todo gas. Sí, ¿verdad? Ahora estoy con las motos. Ahora con las motos. Ahora con las motos, sí. Bueno, ahí tenéis pues el Rubí el pequeño sí de Danone. Tenéis maquetas originales tanto de Galáctica como de 2001 Odisea en el espacio. Estas son esas de los 60. Un poco pues el Moonbus, que es precioso. Me encanta todo lo que tenga que ver, como he dicho antes, con 2001. Precioso.
Sí, aquí, Y aquí bueno, arriba, esto es mucho lagrimeo hay aquí, ¿eh? Sí, sí. Mucho Hay una lagrimeo. pequeña representación pues, de cartas de Heraclio Fournier, cromos de tops americanos en sus cajas, los libros y las novelas de Star Wars, de Argos Vergara, que fue lo primero que vino. El primer material que vino a España fue el libro ese, de Argos Vergara, la primera edición, ese. Un montón de cartas. La loca historia de la galaxia. Sí, 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 en VHS. La farajita de cartas. Qué bonito. Sí. Vaya buenos bolondros, ¿eh? Qué buenos bolondros tienes, Álvaro. Pues la Un verdad montón de que sí. cromos. Y aquí, Y aquí, esto es... pues mira, ahí tengo uf. pues, una pequeña representación de Montaman, de Montaplex, que todos los niños pues tuvimos de pequeños, de cromos, de los dibujos animados, de Danone, en fin, de Comando G, de Ruy el Pequeño Fi, de Don Quijote, de ET. Fíjate. Los portfolios de Real Macquarie, las 3 versiones de cada película, que son estas cositas. Sí. Famoso portfolio de Real Macquarie. Qué bonito. Además, ese hombre tiene un Las figuras de... diseño tan Sí, peculiar y tan personal. Esta figura es de Anduplast. Andújar cogió los derechos para fabricar esa figura que se llama Superville. Y tengo ahí algunas, y esa cosa me encanta, que una empresa andaluza cogiera los derechos para fabricar figuritas. Me estoy enterando ahora mismo. Sí, sí. Caballeros del Zodiaco. Bueno, pues como te he comentado antes, yo he tenido 3 infancias, la mía de pequeño, la otra cuando estudiaba marketing y publicidad en Málaga con mis primas y con mi tía Elo, y ahí es donde vi Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, y bueno, ahí ves algo también de Hércules, Viaje Legendario, sí, que me gusta mucho, y Xena, Princesa Guerrera. Eso me tiré una semana malo con fiebre, me acuerdo perfectamente, y por las tardes veía la serie, entonces pues bueno, pues hay que coleccionar, pues se colecciona. Se colecciona. Y mi colección de ahí arriba verás tanto de Hércules en blister como los Caballeros de Mizcloth de 6 pulgadas. Que me encanta. Una colección, estos los tuve todos. Sí, todos. A mí la mitología es que me fascina. Para mí es la mejor serie de animación de nuestra Sí, infancia, sí, sí, para sí, mi gusto. sí, y mira que tuvimos muchas y muy buenas desde todas. Desde luego. Pero ese intro como de Caballeros del Zodíaco, ¡buah! Bestial. Aquí hay Madelman de categoría, ¿eh? Pues ahí he hecho una pequeña representación del oeste de Madelman. Los colonos, los caballos, la carreta, el caravan wagon famoso. Y es que visualmente es precioso. Es precioso. Es precioso. Entonces, pues aquí he puesto mis Madelman, pues el trampero, el guerrero indio. Fijaros esto, qué barbaridad. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Una representación del cowboy, que lo tenemos en este lado. ¿Esta es la famosa pluma rosa? Sí. Sin pluma, porque a todos se le termina derritiendo y se quedan sin pluma. La pobre. Es una preciosidad. Sí, lo tenía yo en las manos cuando Alfonso lo compró. Sí, ¿no? Y es maravillosa. ¿no? Maravillosa. El cayuco de Madelman. El cayuco. La tienda. Es que Madelman, tela marinera. Es que era un juguete que ya en aquella época yo lo veía súper bien hecho. Lo veía... Siempre fui mucho de Madelman. Sí, pero vamos, aquí tenemos también una pequeña joyita. Sí, hombre, el Bewin Trilogo, el Esclavo 1 y Scalestri, circuitos de Scalestri que no puede faltar en no me digas. Pero... El Gaiking de Nacoral, que lo conseguí en la última vez que estuvimos en Figurama. Tengo yo más recuerdos de ese robot que incluso del Mazinger Z de Nacoral. Fíjate, es una bestialidad. Es impresionante, impresionante. Es impresionante. Estos brutos mecánicos nos traen por la calle de la amargura, Bernie. Nos traen por la calle de la amargura. Es que fijaros qué bonito se ha quedado este despacho. Ahí tenemos un infiltrado. Señor Hombre, Popeki, señor Popeki. Buenas. Incitando siempre al del lucro plastiquero. Sí, sí. Y ahora vamos para adentro a ver aquí. Sígueme, más cositas. Bienvenido al Palacio de Java, que tenemos aquí para... ¡Buah! Madre mía. Qué bien nos lo vamos a pasar juntos, Álvaro. Pues sí. Como yo soy un poco profano de los robots, cuéntame un poquito, Álvaro. Bueno, pues ahí tenemos de Nacoral tanto el Mazinger Z como el Gaiking. Esos los sacó Nacoral porque si te fijas a la derecha verás el famoso Mazinger Z de Lafredo, de BRP. Sí. Ese se hizo aquí en España. Se comenta que sacaron
5.000, unos dicen 5, 10, 20.000 unidades, que parecen muchas, pero que en el año 78, ante el éxito de Mazinger Z, eso es que la marca Lafredo, perdón, no le dio tiempo a producir tantos. Y hoy en día es una joya del es el que dispara español. los puños. Entonces Nacoral vio ahí la oportunidad y sacó los robots estos. Los de que te he dicho antes, el Gaikin, el Mazinger, el Deimos y alguno más. Basado en los Poppies japoneses, en Estados Unidos lo hizo Mattel, en fin, los Shogun Warrior, eso es que hay 40.000 historias. El de Lafredo es una joya, una joya del juguete español, y esta es una colección que a mí me da mucho en la patatita. Señor de los Anillos de Toy Biz. Sí, señor. Sí, señor. Ahí veis a la derecha, veis al alien de Encuentros en la tercera fase, de Imperial. Y este alien verde que estáis viendo, eso me lo ha hecho un amigo mío que es imaginero, que hace Cristo y Vírgenes para la Semana Santa, y me dijo, ¿qué quieres? Y digo, dame un alien. Dame un alien. Y aquí también tenemos figuras de 3 pulgadas, las del Hobbit, que yo cuando mi hija, cuando era pequeña, salían los niños del colegio y las madres pues se ponían a decir, mi hija cuenta del 1 al 10 en inglés, mi otra hija te habla no sé qué, y yo le decía a mi Carolina, dime los 13 enanos del Hobbit. Y mi hija empezaba, Thorin, Balin, Dualin, Bofur, Bifur, Bombur, y se quedaban las madres como diciendo, madre mía, qué fricazo lo que le enseña a la niña. Pero es que eso es lo que hay, Bueno, pues mi pequeña colección de Dune, de LJN. ¡Qué barbaridad! En blister, Paul Atreides, Stilgar de Fremen, el barón Vladimir Harkonnen, el Gusano y el Spice Scout. Todos marcados. ¿Estos los traías de Estados Unidos? ¿No has dicho Eso antes? De Estados Unidos, sí. Eso es que al principio, cuando yo empecé a coleccionar, poca gente hacía este tipo de figuras. Sí. Y porque yo siempre he dicho que coleccionaba lo que tuve de pequeño, lo que no tuve y lo que no sabía que existía. Y a través de las revistas de coleccionismo de los años 90, como el Toy Review o ese tipo de revistas, vi estos juguetes, estos Galáctica Estrella de Combate, y dije, Dios mío, esto existe. Furia de Titanes, y me fui a por ello. Y aquí tenemos encima Dune, una colección, vamos, tiene un sabor impresionante. Sí. Bueno, mi pequeña colección de Beijing, el Escuadrón Lobo, con el Corvette de la Barbie. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel, de Beijing. Que nos enseña tanto de Beijing en su canal. Sí. Lo que son los coches de Beijing, el Corvette, la Cervero, es que es un molde guapísimo, me encanta. Sí, precioso. Tío. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues ahí tenemos el Agente 004 de Congost, y alguno del oeste. Sí. Una pequeña representación, pues yo tuve algo de Beijing, pero en su día lo cambié, luego recuperé. La India Apache, la furgoneta, precioso. Algo de Mego del planeta de los simios. Todo esto es la franja de los años 70. Efectivamente. Toda esa parte en la que tú eras más pequeño, ¿verdad? Sí. Y bueno, es una colección muy bonita, Beijing. Y ahí arriba, pues verás los monstruos de la Universal de Mego, los Mego Monsters, que tengo los 4, pero si te fijas ahí dentro del fondo verás al Conde Orlok, Nosferatu, que me encanta, que es moderno, pero siempre tiene que estar en mi colección de Universal. Eso es que es esencial. Y el castillo de los Mad Monsters. Y esto, aquí arriba, esta colección es una pasada, Sí, Conan el aventurero de Hasbro del 93. Que ya tiene sus años. Ya tiene sus años, que parece que fue ayer, pero el tiempo va pasando. Esa está completa. Es que, con las variaciones de colores, que visualmente es muy bonito. Sí, es espectacular. Y bueno, no os perdáis que esto está hasta el techo lleno de iconos de Madelman, pues como la M7X, el coche de Superman, que lo podéis ver ahí, más naves, los helicópteros de Madelman, Altaya, el cañón ligero de Hyperman, hasta las trancas de juguetes. Y hablando de Hyperman... Bueno, pues aquí mis Hyperman, que llevan conmigo prácticamente desde que empecé. Aquí pues mucho es gracias al amigo Tello, José Manuel Tello, de Ciudad Jardín. Que está aquí en el grupo de coleccionistas. Que está en el grupo, y yo cuando quedé con él para un tema de Scalestri entré a su casa
Y cuando llegué al salón había medio salón lleno de Madelman, de Hyperman, y había pillado uno de los famosos lotes de Granada, porque los Sí. primeros del 2000 Sí. se hablaban de varios lotes: el lote de Granada, el lote de Ibiza, el lote de Madrid y el lote de la Conchi. La Conchi es mi madre, porque mi madre encontró un lote en Asturias que fue impresionante, de lo cual conservo bastantes cosas. Este explorador me flipa. Y la reedición que ha hecho Hobby Hobby Crash, Crash. brutal. Ujú. Hay un montón Aquí- de Donkey aquí también, voy a contar- con los Hyperman, ¿eh? Sí, sí, aquí voy a contar una pequeña historia. Sí, claro. Ahora cuando vayas para arriba, a ver si me acuerdo porque la cabeza no me da. Este que veis aquí es el comandante de tanques español. Sí. Eso es la última versión de Hyperman, con lo que le llaman ojos de águila, de aguilucho, con la caja transparente de las primeras versiones, como una especie de no sabría cómo decirte, caja antigua con el muñeco nuevo, ¿no? Sí. Ese soldado de tanques hay muy pocas unidades, porque cuando el 23F, el golpe de estado, Sí. resulta de que Antonio Sánchez, creo recordar que era el dueño de Industrias Hyper, uno de los tanques, cuando salieron a la calle en el Turia, según dicen, le apuntó al edificio donde él estaba, su despacho, y pensó que si había un cambio de régimen, ese que es el puro español podía tener problemas. Entonces bajó abajo y cortó la producción tanto del soldado de tanques como el tanque de Hyperman de Escorpión. Entonces salieron muy pocas unidades a mayoristas o a tiendas. No sé si salieron 20, 30, 40, no lo sé en concreto. Y esta es de transición, una de ellas, de las que salieron. Historia de la Historia. historia. Fíjate, Historia de la historia, sí. qué bonito. A mí Hyperman me encanta. Estas colecciones de Hyperman, Es Madelman, precioso. Beijing, Ese es precioso. no me han tocado, pero las admiro y las respeto, pero vamos, me encantan. Me encantan. Son unas figuras bárbaras. Tremenda. El reflejador de campaña. Este no lo había visto, yo no recuerdo haber visto esa caja nunca. Sí. El helicóptero espectacular de Hyperman, pero fijaros la canoa india. ¿Cómo nos gusta el oeste? La verdad es que sí. Manu? Yo siempre me encantaron los Ewoks. Ahí he querido hacer 3 escenas, pues esta de Retorno del Jedi de los Ewoks, el Ewok Village. Fue el último juguete que vi yo en el Corte Inglés a finales de los 80 y dudaba si comprarme el STS 4x4 de Xin o el Ewok Village, pero en aquel momento estaba más con los coches y me compré el STS, que tampoco me arrepiento porque lo disfruté mucho. Estamos en un juguete precioso. Bueno, madre mía, aquí se puede decir que estamos en la parte central de tu colección. Sí, bueno, lo que te da a ti esto es el lo corazón. que me llena de orgullo y satisfacción. Sí, señor. El Star Wars. Esto ya, como te he dicho antes, los anuncios de Porsche lo decían: Star Wars es para siempre, y eso para mí, mi juguete preferido, el halcón milenario. Ese es... Que aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Bueno, pues aquí tengo pues blister un poco de todo. Tengo tanto los PvP Porsche españoles como Kenner americanos, tengo de otros países, y las vitrinas, todos puestos en sus blisters, y las vitrinas originales, tanto las de metal, las dos variaciones, como las de cartón, que ahora el amigo Bernie le enchufará y lo verá. Exactamente. Aquí tenemos un poco de todo. Lo único repro que tenemos que decir, bueno, no, la verdad es el colgate. El colgate, sí. El colgate. Pero vamos, aquí es todo original de la época. Todo. Me salta la parte de abajo, ahora la vemos. Y fijaros qué cantidad de cajitas. Chihuahua, blister, retorno del Jedi español. Sí, ahí tengo todo ahí tengo PvPs. Todo PvP. Sí. Eso hay que sacarlo, ¿eh? Es una auténtica preciosidad. Abrazo al amigo Isra, que estoy seguro que se está quitando ahora mismo las babas con una baberola. Está babeando en casa. Qué cosa más bonita. Y el arcón es brutal. Pero aquí abajo no hemos saltado todo esto. Y fijaros, el TIE Fighter Advance de Darth Vader, precioso. Del Imperio Contraataca. Esta fue la primera nave que conseguí cuando empecé a coleccionar en el año 92 en una tienda muy famosa en calle La Unión, en Málaga. El PDT-8 de Porsche PvP. Fíjate. Tenemos aquí el Twin Post Cross Car y las figuras de R2D2 y C3PO de Porsche PvP. Con permiso. Sí. Madre mía, porque es que lo que hablábamos antes,
antes de grabar, que qué difícil es ver figuras con el logo El Imperio Contraataca. Qué difícil. Y luego los nombres que le ponían, es que eran muy casposos, muy casposos. R2D2. R2D2. Tal cual. Sí, sí, energía andante, dientes salidos, en fin. Bueno, el famoso Luz Caminacielos, que Luz sabemos sabemos que existió, pero no lo hemos visto. Bueno, y ahora por aquí, pues mira, aquí tengo, bueno, veréis que tengo los dos expositores. Este es el que tiene cajón, que lo hizo General de Confitería en Barcelona en el 81, las dos variaciones que se conocen, llenos de filas de blister. De comentar que muchos de estos blisters son los originales, que estaban en el Madrid de los 90, porque en el año 94 mi hermano se fue a estudiar a Madrid y yo iba, y muchos de ellos son los comprados en las antiguas tiendas de toda la vida, en Metrópoli, en Atlántica, en el Aventurero. Y esto un poco representación, pues, tanto de droids como de Ewoks, y lo que te he comentado, blister de cada país. Pues tengo Mecano francés, Regreso del Jedi. sí, de Lily Lady, de Top Toys argentino, ese es mexicano, Takara japonés, Me encanta. Harber Guerra Estelar italiano, Palito inglés, en fin, un poco una representación de todo, y un 12 back, por ejemplo, ese R2 es un 12 back, los primeros que salieron. Aquí lo que tenemos, pues fijaros, el display de las 12 primeras de Las Kenner. 12 primeras figuras. Que ese ha sido mi regalo de Reyes de este año, este display. No me digas. Sí, sí, de este año. Me lo han traído los Reyes. Ahí está, ahí está. Algunas figuras que hay aquí las he conseguido yo misma. En mis aventuras buscando Star Wars por este país nuestro. Es decir, que he encontrado muchas cosas, tanto en Málaga como en Madrid, he encontrado en León, en Galicia, en Pontevedra, en Ronda, porque cuando no existía internet estaba iBazar, que acababa de empezar, yo cogía las páginas amarillas y me ponía a buscar tiendas y... En las páginas amarillas. En las páginas amarillas. Llamaba a jugueterías y si tenían cosas me las mandaban. Tú tienes que pensar que yo colecciono desde el año 92, que éramos 4 gatos, sí. Éramos 4 frikis. Que no había medios ninguno. No había medios ninguno. No había ni teléfonos móviles. Nada, prácticamente. De hecho, algún día lo mostraré en el canal que tengo vídeos grabados en teléfonos que no eran smartphone, de haber encontrado en tiendas pues lotes de juguetes. Master del Universo, Ibertren, STS, Hyperman, y lo tengo todo grabado. Y bueno, a esas tiendas los llamabas por teléfono fijo, les preguntabas. Sí, si estaban lejos me la mandaban y si estaban cerca cogía el coche e iba... ¿Y cómo les pagabas? Pues por transferencia, o iba allí y me los traía. Claro. Y luego, pues si iba por ahí de viaje, pues me paraba en todas las tiendas de la juguetería a buscar cosas. También tienes que pensar que en aquel momento no coleccionaba apenas nadie y se encontraban bastantes cosas. Claro, Así exactamente. que... Eso es lo que ha pasado con los años, que el hobby pues se ha extendido y claro, más demanda, menos oferta y ya está. Pero bueno, ya está, cada uno disfrutamos del hobby de nuestra manera y vamos a ver a continuación una joya del juguete español. Álvaro. Sí, ahí tenemos la misión campaña. Estaba la misión campaña, la misión safari, de finales del 68, eran juguetes para niños ricos, prácticamente, costaban lo que un medio sueldo de un españolito de los 60. Y bueno, pues ahí tenéis la misión campaña. Esa pues la conseguí no hace mucho y la verdad que bueno, es impresionante la calidad de fabricación. Lo que pasa Madelman es top. Madelman es top. Yo es que soy muy, muy de Madelman. Y la posición fortificada, que la estáis viendo ahí. Exactamente. Sí, señor. Que esa es la que yo viví de pequeño. Y aquí tengo una pequeña representación pues del tema militar. Es preciosa. Es que Madelman es un nivel de calidad impresionante. Más Madelman. Esa caja, lo que más me gusta de Madelman es 2001. Esa caja pasa como la de Colgate, pues retro, lógicamente. Algún día me gustaría tener la original, pero es complicado. Ese helicóptero lanzamisiles fue el que, no es ese, pero el que yo tuve de pequeño. Yo tuve el helicóptero lanzamisiles, la M7X, y guardo, la verdad, que muy buenos recuerdos. Muchos de estos Madelman que estás viendo aquí, esos son los que encontró mi madre. Sí, ¿verdad? Del lote de Asturias. Sí, del lote de Asturias. Es que 1/3 de mi colección salió de ahí. Y este, el alto mando, este lo conseguí aquí en Vélez Málaga, en una tienda.
Y bueno, lo recuerdo cómo bajaba la chica con el Madelman en las manos y me costó 2.000 pesetas. Fíjate, 2.000 pesetas. más barato Ya que he robado. robado. Sí, sí, sí. Pues más Madelman. Más Madelman. Esto es de Altaya. De Altaya. Algunas cositas, ¿eh? Yo tengo varias cajitas de Altaya, son muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos. Este no, este es Madelman de la época, evidentemente. Sí, 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 sí. Todo lo que hay aquí es todo es original. Alguno es remetido porque encontré el Madelman por un lado y la caja por otro, Sí. pero todo es original. Desde hace ya, pues, 25 años, 28, que empecé con Madelman a raíz de esa colección que vi en casa de José y decidí coleccionar. Es que hay unas cajas aquí que tienen piezas espectaculares, ¿eh? Sí. Muy frágil. Ojo al precinto. Sí, esos son los madre. precintos de fábrica. Tengo las cajas de fábrica y esos son los precintos que cerraban. Yo he llegado a abrir cajas del Canadá, con todos los Canadá dentro, con mi amigo José, quitar el precinto de los otros y encontrar en las cajas originales llenos de Madelman. Madre mía de mi vida. Sí, sí, los Scalestri. Esos Galaxy Warrior, pues bueno, una pequeña representación de bootleg, bueno. Y ¿Te gustan bueno, también? sí, por tener algo y ir poco a poco completándolo con armas. A Skeleton Warriors. Skeleton también. Warriors, También. de Kenner. Y más Madelman. Y más Madelman. Más Madelman. Superman, Madelman. que es precioso. Los astronautas de Madelman, que es que me encantan. Es que yo la serie Espacio fue la que más disfruté. Me encanta. Y además, a mí lo que me toca, que es Madelman 2050, y lo veo fielmente reflejado, que en su época... ¡Oh, el hombre verde! El hombre que no lo había verde, visto sí, antes. sí. ¡Hombre verde! Tuve también el enlace cósmico, pero ese lo cambié. Lo que te iba a decir es que en mi época, cuando yo era pequeño, por ejemplo, mi primo Enrique, que es 10 años mayor que yo y que tenía Madelman de pequeño, los denostaba, porque decía, esto no es Madelman. Y muchos coleccionistas sentían lo mismo. Y ahora cuando se ha investigado más y ves que las cabezas son las mismas y todo, pues fíjate, fíjate lo que tenemos aquí. Bueno, más Madelman, y ahora vamos a hablar de una cosita muy especial para Álvaro. Preciosidad de cajas de Madelman. Bueno, pues como te he comentado antes, me encanta Conan, es mi película de espada y hechicería preferida. Aquí veis la Atlantea, que la tengo ahí, una reproducción fidedigna de la original. Y este es La montaña de poder de Tulsadun, grabado en el Peñón de Bernal en Almería. Sí. Durante 8 años, mis cuñados, los dos profesores, estaban en Almería y yo me dediqué a la arqueología moderna, a ir al Ejido a buscar material original y a otros sitios de cine de Almería, tanto de Indiana Jones como de Conan el Bárbaro. Aquí podéis ver la colección mía de Renko, de Conan, de los 80, y lo que veis en el suelo es la base del castillo de la montaña de poder, parte del atrezo original. Veis cerámica, trozos al fondo allí, trozos de madera quemado, de cuando en la escena Conan quema la fortaleza de Tulsadun. Y aquí a la derecha, pues mi pequeña exposición de Conan, tanto de Super 7, los póster móviles de Vértice, mi espada y atrazo, y ahí abajo veréis pues trozos de cerámica. Esto que veis aquí, pues es cerámica del atrezo original de la película encontrado por mí. Y bueno, pues lo he puesto junto con las figuras para que lo veáis. Bueno, chavales, y hoy tenemos en el canal a una visita estrella. Estamos con Conchi, la madre de Álvaro. Conchi, encantada de conocerte. Gracias, igualmente. ¿Cómo estás? Estamos muy bien. Sí, nosotros encantados de estar aquí en tu casa, que te hemos invadido aquí el sábado de mala manera, ¿no? No, hijo, no, que seas muy bienvenido aquí. Oye, que me estabas contando que todo esto, más o menos, tú le has incitado a Álvaro desde chiquito a ser coleccionista de juguetes, ¿no? De pequeñito, esa es su locura, los juguetes y los coches. Y se criaba muy delgadito, no tenía nunca ganas de comer, pasé mucho para criarlo, y entonces, pues, todos los días le tenía que comprar un juguete. ¿Todos los días un juguete? O un coche, o un Madelman, o un muñeco de la Guerra de las Galaxias, lo que fuera. Y me lo ponía yo, y venga, su papilla o su comida. Y él con el muñeco se ponía. Y yo decía, venga, abre la boca. Y él, en vez de volverse y abrir la boca,
pues se ponía así, con la mano así. Y yo, venga a meterle, venga a meterle, venga a meterle. Para seguir jugando. ¿Sabes? Para seguir jugando. Era locura. Y después cuando llegaban los Reyes, esto todo al Corte Inglés, eso yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esta nave, yo quiero la otra, ¿sabes? Y me acuerdo que una vez, pues quería, el niño era pequeño, Sí. una nave que era la más cara que había. Resulta que valía 24.000 pesetas. 24.000 pesetas. De aquellos tiempos. ¿De qué año? Yo qué sé, tendrían niños 7 u 8 años o 9. Primero de los 80. Ya está, claro. Y entonces, pues digo, esto vale mucho dinero. También tenemos los sobrinos, el hermano, y vimos otra más pequeña que valía 12.000, que también estaba bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues le compramos esta. Y mi niño, cuando llega a Reyes y ve, ¡ay, esta era la que yo quería! Digo, hijo, es que ya las que tenía, los Reyes las ha vendido. A ver, que después ya se la compró. Ya te digo, y eso era locura. Y entonces, pues ya de más mayor, cuando salíamos con los amigos de viaje, cogimos el avión, íbamos por el norte de España. Las grandes capitales, Asturias, Cantabria y eso, pues esos son grandes almacenes. Pero los pueblecillos pequeños, pues son los que tienen tiendas, bazares, que lo mismo digo yo, te vendo una cebolla, que te vendo una sartén, que te vendo una muñeca. Y entonces, pues fuimos a Pola de Siero. Almorzamos y le digo, venga, Rosy, ven conmigo que vamos a ir a buscar una tiendecilla de aquí de estas antiguas. Y dice mi marido, hombre, no, venimos con ellos de viaje, tú te dejas del niño, del muñeco ni de nada. Le digo, tú te sientas ahí, te tomo una cerveza o te tomo un café y yo me voy con Rosy. Y pregunté y le digo, una tienda, dice, mire usted, esta calle, para acá y para allá, vaya usted, que allí hay una tienda que venden de todo. Y llego yo y pregunto, digo, mire, ¿tienen algo de muñecos de la Guerra de las Galaxias, de Hyperman, de Madelman? Sí, algo tengo. Y me sacan 5 cajas grandes, todas subiste de eso puestas. De Madelman, ¿no? De Madelman. Sí, y entonces digo, voy a llamar al niño, él se quedó encargado de la empresa nuestra, y se quedó encargado. Voy a llamar al niño a ver qué son los que no tienen. Y entonces lo llamo y digo, mira, Álvaro, te he encontrado esto, lo otro. Ay, mamá, se me puso nervioso. Y digo, mira, y que dice papá que los que no tengas te llevamos y los que no que se quedan. Mamá, tú te traes los 5 que yo, los que no tengo a mí y los que no los vendo, mamá. Digo, bueno, y el padre peleando, que tenemos que ir en el avión cargado con los paquetes, que no se puede meter. Bueno, ya está, ya iremos. Así que en el avión volvimos, yo con 3 paquetes y él con 2. Bueno, pues me saca y me lo oye, y se pone el padre. Digo, cállate. Hay que ver, en vez de decirme que hay que ver que los camiones que están todos bien, que ninguno se ha estropeado, que los trabajadores también, que no hay ninguno da de baja, se pone a preguntarle esto y no me El cuenta niño pendiente de los juguetes. más que del negocio del padre. Y el padre, hay que ver. Digo, lo dejo y encargado. Y naturalmente que nada. Bueno, pues nos venimos, tomé la dirección y cuando llegamos, pues niño loco, de contento, madre mía. Y entonces pidió un paquete. El primero, que es una caja común de un frigorífico. Y entonces fue, como una caja de frigorífico, llegó. Y después Os pidió... enviaron el paquete desde allí. El paquete vino un de estos de no sé por qué, que vino, nos lo trajo aquí a la casa y él empezó a sacar, ay mamá, ay que este no lo tengo, que este lo tengo, que no. Y pidió 2 paquetes más. O sea, 3 paquetes grandes. Y desde la tienda os volvieron a mandar otros 2 más. Que ya lo pidió él. Pero da la casualidad que este primero tiene una anécdota. Sí. Porque estaba él de viaje con unos amigos por Galicia. Sí. Y le digo, Álvaro, ya te ha venido el paquete. Ay, mamá, ay, qué gana tengo de irme, mamá. Si yo estuviera solo me iba, pero tengo que esperar, que estaban viendo de vacaciones. Y cuando llegó, ¿sabes? Loco con el paquete. Ay, mamá. Y cogió y pidió 2 más. Le costaron en total 70.000 pesetas. Estamos hablando de 70.000 pesetas, los juguetes y los envíos. Y los envíos, todo incluido, entre el primero y los 2 segundos. Esto fue en el año 2000, ¿verdad? Sí, en el año 2000. Todo incluido. Y entonces decía mamá, y me dice un día, mamá, ¿estás tú en las redes sociales? Digo, no me digas. Dice, sí, porque mira, está el lote que ha sacado no sé quién de Madrid, el lote que ha sacado no sé quién de Ibiza, el lote de Conchi, la madre de Álvaro. Esos son los grandes lotes de juguetes vintage rescatados en jugueterías antiguas de España. De la madre de Álvaro. De la madre de Álvaro. Y entonces yo pululando por las redes sociales, que me dice más famosa que la madre de la Pantoja. Más famosa, hijo. Y digo, Álvaro, dice, mamá, ahí estás tú metida, ¿sabes? Total, y eso ha sido siempre. Y siempre que íbamos por... y después estuvimos en Huelva, donde los jamones, jabugo, lo mismo, con otros amigos. Digo, tú te sientas que me voy a buscar. Y fue también otra tiendecilla
Y esa fue, creo que fue un militar, no sé lo que, yo qué sé, pues yo ni tengo idea ya de lo que tiene, un militar. Y le digo, Álvaro, ¿qué te he encontrado? Uno o dos, no me acuerdo. Uno o dos, no me acuerdo. Y entonces, ay, Álvaro, ¿qué te he encontrado otro? ¿Qué te he encontrado otro? Ay, mamá. Y así que yo, viajando, ya digo, pueblecillo que yo veía, o muchos iban y decían, no, de eso no me queda nada. ¿Qué pasó? Que después le dijeron que en Pola de Siero se hizo famosa y todo el mundo iba a comprar, se hizo famosa, pero ya los lotes se lo trajo mi hijo para acá. Los lotes de juguetes vintage de la señora Conchi. Ahí está. Y esa es la historia que conocemos muchos coleccionistas. Exacto. Y que hoy tenéis la gran suerte de tener aquí a la protagonista absoluta de esta colección de juguetes. Que nos cuenta Álvaro Rollo. Aquí Conchi es la que parte el bacalao. Conchi, encantado de tenerte aquí, de verdad. Yo también. Muchas gracias y por haberme invitado. Que mi hijo tenga todo lo que tiene aquí. Y yo me alegro, pues exacto, que mi hijo tenga todo esto y que lo disfrute tanto. Y lo que mucha gente no entiende, que tengamos este hobby que es tan bonito, que fomenta sentimientos muy bonitos, amistades muy bonitas, y todo lo que te estés gastando en juguetes no te lo estás gastando en cosas malas. Exacto. Conchi, muchísimas gracias, madre, un besito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, aquí tienes la parte central de tu colección, que la has dejado sencillamente espectacular, ¿eh? Pues sí, ahí tenemos al Alien de Kenner del 77, de 18 pulgadas, que la caja la tengo allí detrás del Mazinger Z. Este Alien lo hizo Kenner pues a raíz de la película, pero se cortó la producción porque los padres consideraban que era demasiado terrorífico para los niños. Y pusieron una denuncia, unas quejas, y Kenner cortó la producción. Se sacó este y los de 3 pulgadas, que no se llegaron a hacer, pero Super 7 lo reeditó en el 2013, creo recordar, que son los que tenemos ahí. Los que tenemos por aquí, exactamente. Y en esta parte central, pues tienes colecciones muy nostálgicas para ti. Como por ejemplo en esta vitrina, pues tenemos aquí de Indiana Jones, ¿verdad? Indiana Jones de Kenner, de los 80. Tenemos el Pozo de Armas, la habitación del mapa, el convoy, el vehículo, o sea, el convoy. Y bueno, algunos blisters y otros sueltos. Y la verdad que es una colección preciosa. Sí. Algún día montaré el Pozo de Armas porque quiero tenerlo expuesto. Cuéntanos más, José. Bueno, pues ahí tenemos el equipo A de Galú, el Corvette de Fénix y nada, la furgoneta, la Banduro del equipo A, preciosa. Sí. Y tenemos pues algo de Micronautas. Ese del fondo que ves, el Faroy, el Time Chamber, ese es el que tuve yo, uno que como ese lo tuve yo de pequeño. Siempre me pareció una colección muy curiosa y la verdad que, bueno, ahí tengo una pequeña representación. Muy bien, igual que tenemos aquí una pequeña representación, por ejemplo, de los Picapiedra. Los Picapiedra de S-Toys, de Robocop de Kenner, que la verdad es que es muy bonito, el V260. Las cajitas de los Picapiedra. Sí. Hubo algún blister, hace poco vi algún blister, pero no recuerdo si fue en Figurama o no. Sí, ya no me acuerdo. En el Trabuco también había alguno que otro. De hecho, creo que es el Pablo Picapiedra que está en la esquinita detrás del robot de policía, se lo compré yo allí. Y ahora una colección muy, muy especial y muy carismática para los niños de los 80. Hombre, Superpowers. Me falta Batman, pero tengo Superman. Superman quiero decir que es mi superhéroe preferido de toda la vida. Y bueno, pues ahí tengo una pequeña representación con el Batmóvil y que es precioso, el Lex Luthor en blister. Lex Luthor es una figura que me encanta a mí de esa colección. Robin, Pingüino, pero bueno, esa la tengo poquito a poco. Esto me lo tomo yo con tranquilidad. Sí, aquí tenemos la nave de Superman, que todo el mundo decía, ¿para qué querrá Superman una nave? Como el helicóptero de Mademan. Correcto. Pero bueno, el helicóptero de Mademan comentaban que se estaba basado en el helicóptero de la película que cae del Daily Mirror, ¿no era el Daily Mirror? Exactamente. Bueno, pues en este lado pues tenemos una de las colecciones que más me gusta, Furia de Titanes. Esa la tengo completa, con el Kraken, Perseo, en fin. Espectacular. Sí. Incluso a Bubo, me lo verás ahí en la escala de ese Bubo, ese lo compré en Atenas. Y me pareció a escala perfecta para las 3 pulgadas de Furia de Titanes. El Kraken, Perseo, en fin, Talo. Pues esta colección fue con la que tengo entendido que Mattel se estrelló un poco con ella, ¿no? Sí, pero como pasa siempre, y luego tuvo mucha aceptación. El equipo A, de 6 pulgadas de Galú. Guapísima. Y el Mr. T. Ay, mira, ese blister se ha caído. O sea, se ha echado la siesta un rato.
Y la caja del Kraken, La caja del Kraken. que es Y espectacular. arriba verás a Pegaso en caja, que lo tengo ahí arriba en caja. Exactamente. Por ahí detrás lo tenemos. Aquí abajo, pues bueno, tenemos Galáctica. Tengo que decir que Galáctica es mi serie preferida de los 80, Estrella de Combate, me fascina. Y bueno, pues... Y algo de Renko de Karate Kid. Que también es una Que a mí, colección que bueno, mola mucho. Mola mucho y yo todo lo que tiene que ver con Karate Kid me encanta, porque yo cuando era un Daniel San, porque yo siempre he sido Daniel San, vi Karate Kid, pues decidí hacer artes marciales y continúo haciendo artes marciales, que es uno de los deportes, bueno, que practico. Bueno, aquí a la derecha, que no nos habíamos fijado, fijaros qué blister tan interesante del Señor de los Anillos de la película animada. Sí. Tenemos aquí, por ejemplo, a Aragorn. Tenemos aquí a Gollum, de la película de Basquiat, ¿verdad? Basquiat, correcto. Exactamente. Y a Frodo Bolsón, en blister. Pero además, tenemos también de la colección de Flash Gordon. Tenemos varios blisters aquí que, como podéis ver, son espectaculares, son de Mattel y son una auténtica preciosidad. Lo tenemos. Y de Buck Rogers. Sí. Tenemos aquí también blister de la misma escala de 3 pulgadas y 3 cuartos. Y de Starfighter Command Center también. Esto, pues bueno, de Star Trek Next Generation, que a mí de toda la saga de Star Trek es la que más me gusta. Y bueno, también tengo de Motion Picture, de la película, de Mego, Sí. abajo lo estáis viendo. Sí, Y bueno, una pequeña representación con la Shuttle. muy y ahora bonita. luego veremos el puente de mando. Piezón para los coleccionistas de los CLI de pata negra, ya donde lo haya, poned todo un maletín de los CLI en vuestras vidas, que os irá mucho mejor. Y pasamos, madre mía, aquí lo que tenemos, ¿eh? Mira, madre mía, aquí lo que tenemos. ¡Buah! No podía faltar los CLI Los clips de Famobi. de Playmobil. Famobi, de Playmobil. Madre mía. Bueno, esto es para mí es un flipe ver estas cosas. Sí. Lo tienes montado tal cual está en el Museo de Osuna, pues fíjate, el castillo medieval, con la justa medieval de los caballeros cromados, que eso estuve yo de pequeño, el mítico capitán con el bote amarillo, Ujú. la caja del castillo, allí tenemos el fondo, el fantasma, mítico donde lo Oh, haya, mítico. el Robin Hood, los cromados, el fuerte Randall, que está ahí el pobre, está aquí en este lateral derecho, pero que también lo tenemos ahí con varias cajitas individuales de Famobil que son una preciosidad. Más cositas de Famobil, el mítico set de accesorios de caballeros medievales cromados. La patrullera 9. Bueno, la patrullera. Yo siempre, cuando era pequeño, tuve que elegir entre la patrullera y el barco pirata y elegí el barco pirata. Uno que Pero- eligió bien. Pero para mí, no, mano. Pero para mí siempre, no sé si sabrás, para mí el barco pirata y la patrullera se tenían algo en común. ¿Sabes qué? Los Goonies. Cuando aparece el barco Sí. del capitán pirata, la patrullera Sí. está en esa misma escena, la patrullera lo de la costa. Sí. Entonces, bueno, pues siempre yo pensaba que esa patrullera es la que iba en busca del barco de los Goonies, del barco pirata. Y aquí tenemos también, como habéis visto, el ring con los luchadores de WWF. Pressing Cat, pero ya sabéis, ante la duda siempre hay que escoger el barco pirata. Y bueno, Famo Space, aquí generando necesidades a punta pala. Qué bonitos son los Playmobil del espacio, señoras y señores. Ujú. Todo esto sí es de Famobil, ¿verdad? Eso es de Famobi. Y el circo que está al fondo, Sí. ese está completamente sin abrir, lo conseguí en una tienda de segunda mano en Madrid y me comentó la chica que lo había dejado un hombre porque se lo regalaron de pequeño, él quería otra cosa, no le gustó y lo tuvo 34 años guardado en lo alto del ropero. Y un día Fíjate. decidió traerlo y digo, bueno, pues ya tengo Reyes este año. Fíjate, de todas maneras, estas cajas de Famo Space también están abiertas, pero están en un estado impecable. Sí, está todo en perfecto estado. Exactamente. Vamos, y de lo hecho, que... la base está a medio montar porque las demás piezas Sí. están en la caja. Sí, pues bueno, y lo que hablábamos antes un poco fuera de cámara, que yo tengo la nave, la yogurtera famosa de Playmobil alemana, y siendo el mismo juguete, los españoles siempre tienden a tener un color más intenso, Efectivamente. que le da un toque personal totalmente indiscutible y españolísimo. Bueno, y aparte de los clips, las gárgolas. Bueno, pues Espectacular, sí, ¿no? Gárgola, eso, Gárgola tiene una historia y yo iba en busca de mi novia, lo que es hoy mi mujer,
a su casa y mi cuñado, pues mientras comía en casa de mi suegra para ir al trabajo, veía gárgolas. Yo me sentaba con él a ver gárgolas mientras esperaba a mi novia y dije, pues voy a coleccionar gárgolas. Y esa es la razón. Ahí verás los Aurones, Sí, preciosa esa colección de Comanche, de Comanche. y Héroes de la Galaxia de Maypie. No sé si tú conocerás la historia de Héroes de la Galaxia. No. Esos son unos antiguos trabajadores de Exim que cuando cerró, 3 trabajadores decidieron montar su propia marca de juguetes. Y Sí. se llama Maypie porque es el nombre de una de las novias de ella, Fíjate. de ellos. Fíjate. Y bueno, y estos defensores de la tierra de Galú, que me Ah. falta un personaje, creo, que también me gusta bastante. Espectacular. Absolutamente espectacular. Y si seguimos para arriba, Bueno, pues esto es... al fondo veréis la caja del barco pirata de Playmobil sellada sin abrir. Y la escena de la estrella de la muerte con la lanzadera imperial, con la llegada del emperador. Aquí tenemos, ¿no?, lo que sería el diorama Sí. y el emperador con la lanzadera imperial, que es absolutamente espectacular. Como curiosidad deciros que ese Dianoga que aparece aquí es el que apareció en Crónicas Marcianas cuando en el 98 se hizo la exposición de la Puerta de Toledo Sí. y salieron los Davices hablando con toda la colección y ese Dianoga es el que salió Allí, allí, sí, porque yo la compré con la Estrella de la Muerte. fíjate. Así que nada, es famoso. Fíjate, bueno, y seguimos teniendo juguetes hasta el techo, porque donde quepa un juguete, allí que se mete. Sí. Allí que se mete. Nuevas aventuras de He-Man, que tiene algún playset que veníamos hablando realmente espectacular. Y esto Esa es la de los Astronia Pistons. de Comanche, sí, de Petete. Fíjate, pues es Es impresionante. impresionante, es que es muy casposa, me encanta, me encanta. Ahí tenemos una cosa que luego vamos a ver a continuación, porque vamos a seguir por aquí. Action Force. Action Force. Ojo al dato, porque esto es café para los muy cafeteros, porque Action Force está súper poco visto. Ujú. Súper poco visto. Yo tuve uno nada más de pequeño. Cuéntanos un poco de esta colección, Álvaro. Bueno, o sea, la base está montada exactamente igual que aparecía en los catálogos del Corte Inglés de los años 80. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Claro, representar la escena tal representar como la los escena catálogos. como lo veíamos en los catálogos porque era nuestro Google particular y era lo que teníamos para, ya ver, alimentar nuestra imaginación. Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo le he ido metiendo más figuritas, pero está montado exactamente igual que en los catálogos del Corte Inglés. Yo disfruté más Action Force que Joe porque yo fue de principios de los 80 y era coetáneo con Star Wars y compraba lo mismo Action Force que Star Wars al final de lo que es mi época de adolescente. Y fijaros, aquí más Action Force, que yo tuve ese piloto verde con el casco amarillo de pequeño, me parece una figura súper bonita, súper bonita. Fijaros, ese vehículo de Action Force es un calco al Cobra His, Sí. es calcado. Y más Famóvil por aquí. Aquí he querido representar, pues bueno, la típica escena del oeste con el séptimo de caballería, que yo cuando era pequeño decía que eran séptimo, tenían que tener 7. Eran 7. 7 clics. Si no, no sería ni los- 8, sería- ni sería el 6. octavo, sería el octavo. Bueno, pues con los indios, en fin, un poco una representación con las casitas del oeste. El mítico indio amarillo con la canoa, Ujú, efectivamente. Efectivamente, el salón, que es muy bonito, el salón amarillo y verde de los clics, con el tipi, la oficina del sheriff. Y antes que me ha llamado mucho la atención, esta colección de Asterix. Esa colección es Cegi francés. Entonces yo cuando estuve en Francia, en Lulu-Berlu, conocí esta colección y siempre he sido un amante de Asterix desde pequeño. Y entonces pues decidí coleccionar, compré el campamento y aquí representa la escena creo que del primer libro, del primer cómic, donde los galos entran en tropel al campamento romano y... Que Y dicho de lo sea que de quería paso, representar. que dicho sea de paso, no tiene absolutamente nada que ver esta colección, que es absolutamente preciosa. Estoy, la verdad, que asombrado de lo bonita que es con lo que ha hecho Playmobil con la franquicia de Sí. Asterix. Que no deja de ser unos Playmobil graciosos de Asterix, pero no, bajo mi punto de vista, no tiene nada que ver con esto. No, Esto es es una que- colección Ay, no. de mucha más enjundia y se ve que está trabajada con mucho cariño y mucho detalle, ¿eh? Sí. Es muy bonita. Es muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Bueno,
Más clips mezclados con una colección muy, muy, muy top. Bueno, pues ese barco pirata es el mío de pequeño, Sí. que lo restauré junto al de un amigo mío. Y la verdad que está puesto de la misma manera que aparece en la caja. Y luego, pues bueno, que lo tengo con Secret Wars. Blister españoles, por lo que Españoles veo. todos. Y bueno, una pequeña representación con la... Bueno, ahí veis también la grúa, el helicóptero de Famóvil. En fin, un poquito para que veáis lo bonito. Es que son preciosos. Es que Sí, los Famóvil de primera época, tan simple y tan bonito, como digo sí, yo. tienen mucho encanto. Mm. Tienen mucho encanto. Fijaros que no tienen nada que ver una colección con la otra, pero oye, han quedado aquí los dos mezclados muy bien en una sola vitrina. Bueno, y fijaros todo lo que tenemos que ver todavía por aquí, que es una auténtica maravilla. Álvaro, cuéntanos un poquito de esta vitrina tan particular. Bueno, aquí tenemos de NECA al Balrog de Moria, Es impresionante, que es impresionante. impresionante. Es que la escena de Moria de la Comunidad de Anillos es mi escena preferida, pero desde pequeño. Y cuando la vi en las películas de Peter Jackson ya me ratifiqué, es que me apasiona, me apasiona. Y como no tenía que tener el Balrog, claro. En fin. Precioso. Y bueno, pues aquí verás, pues bueno, sin castillo. Aquí tenemos, bueno, pues el Abismo Negro de Disney, de Mego. Y aquí tenemos pues VLJN, el lagarto, que es esa figura de 12 pulgadas, las típicas figuritas de PVC de V, y luego pues de Ulises de la marca Poppy, Fíjate. pues Telémaco, No. y luego las de Bigma. Las de Bigma. La de Bigma en el cartoncito, que es muy complicado de encontrar, y que Manuel se compró una en el Trabuco. ¿A que sí? Correctísimo. Los de ET JN, de goma. muy bonitos, Sí. muy bonitos. Qué poquita cosa hay de Ulises, ¿eh? Qué complicadillo es. ¿Y todo esto es de cristal oscuro? De cristal oscuro. De Reaction. Esto ya es Super 7, ¿verdad? Super 7, sí. Tanto la película original como la de Netflix. Y abajo pues tengo algo de Tente. La colección completa sí la tengo de NECA, de Tron. Un promocional de Chambursí. Sí. Fíjate, Y Maximilian del Abismo Negro de Gigi Italiano. fíjate. Aquí un blister de Transformers de la serie Constructicon. Sí, porque claro, aquí seguimos teniendo todavía más cositas, más cositas, más cositas. Y más colecciones por aquí, en fin. Sí, aquí de NECA, tanto de Alien como de Prometheus. Muy buena peli, a mí me gusta Joder, mucho. Prometheus me encanta. Luego, pues ahí tenemos. Pues fijaros Aliens, fijaros qué cosita Kenneth. más bonita por aquí enfrente. Sí. Hacia Esto es 2000. la serie Galaxia 2000 de Juguetes Piqué. Y el Inspector Gadget de Tiger. Junto Que está guapísimo. Con Dragon Ball de Bandai. De las primeras series. Que está guapísimo el Está Inspector muy Gadget. bonito. De Alien por aquí. Y bueno, otra todavía más por aquí, el Far Boys. Sí, Far Boys, Far Men, de los monstruos de los 80 en su blister. Y aquí tenemos el playset de Monster, de los monstruos de la Universal de Renko. Que eres muy fan de ellos, Soy de los muy monstruos. fan, junto con los de Super 7 Sí. que hizo Reaction y por supuesto el Conde Orlok de Nosferatu, que no puede faltar en mi colección. Una pequeña representación El muro. del muro de Juego de Tronos y en fin, que me falta un par de figuras, pero vamos, las tengo localizadas. Y abajo pues de Reaction, de las figuras como te he comentado antes, de Alien, que no se produjeron y luego en el 2013 la hicieron exactamente igual. Bueno, y aquí tenemos playset realmente espectacular. ¿Qué tenemos por aquí, Álvaro? Bueno, pues tenemos de Filmation, de Real Ghostbuster, de Kenner, y tenemos pues la Casa de los Bomberos, con la reedición que sacaron hace unos años de Kenner, bueno, pues del fantasma, del muñeco de Michelin que le llamaban, ¿no? Sí.
Y bueno, todo lo demás, pues una serie de figuras y luego los 4 personajes principales. Y esto, si no me equivoco, es Power Rangers, ¿no? Eso es Power Ranger, de la serie grande, que no recuerdo cómo se llama. Y bueno, ahí tengo los personajes principales, el Billy, Trini, en fin, tener un poco una representación, porque yo los Power Rangers, como digo, me pilló en mi segunda infancia y me gustaban mucho. Y eso, el Castillo del Terror de Fosquito, que no sé, me pareció muy gracioso y lo Sí, tengo es ahí, muy simpático. lo tengo ahí expuesto. Es súper simpático. Y por aquí más cositas de los 80. Sí, bueno, aquí hemos mezclado 4 colecciones. Sí. Tengo Victron de Comanche, tengo Brave Star de Mattel, Black Star de Galoo y los Thundercat, con el playset con el Munra playset. Y bueno, pues una pequeña representación. Ese tipo de figuras a mí me encantan. Sí, Y está muy poquito a chula. poco pues las voy completando, busco un arma, busco... Y alguna cosita aquí que hemos visto. Esta colección de aquí delante es espectacular, Es ¿eh? impresionante, sí. Espectacular. Lo que te iba a decir, tenemos ahí el Arenox español, Tex Malone, Brave Star, el Marshall, ¿no? En caja. Turbo Potro y Exactamente. el playset. El Plator. Sí, esa colección es la española. El caballo también en su caja, que es complicadísimo. La turbodiligencia, La turbodiligencia. que la tenemos aquí. Muy bonita colección, esta, la verdad. Y aquí, bueno, llegamos al tomate de una de las colecciones que más nos gusta a todos los niños de los 80. Los He-Man. De los He-Man. Tanto Motu ni tanto Motu. Muñequitos de He-Man. Ahí va. Sí, señor. Bueno, pues he hecho aquí un pequeño diorama, pues Qué bonito. tanto del Castillo de la Serpiente como de Grayskull. Y Qué bueno, algunas bonito. de estas figuras son mías de las de pequeño, Sí. que las he ido restaurando poco a poco. Y bueno, pues aquí tengo mezclado un poco, pues tanto de Super 7 como de Origin como originales. ¿Cómo? Porque prácticamente es lo mismo y decidí, bueno, hacerlo de esa manera. Sí, como por ejemplo aquí tenemos los Super 7, los Super Blister. 7. Exactamente. Ahí va. Y aquí arriba, es donde se une el puro espectáculo porque es la mezcla de Origins con lo vintage, Man at Arms español, que me falta la pernera. Ese es el mío de pequeño. Pues a mí me falta la pernera, que es bastante complicado, Sí. el español, que es el que tengo yo, Sorceres, que nunca llegó, y fijaros lo que hay por aquí, que están ya los raíles a punto de llegar, ¿verdad, Ahí va, Álvaro? sí, bueno, ya tengo localizado, me tienen que traer, mi amigo Paco me tiene que traer los raíles que los conectan para conectar las 3 torres, un vehículo, las banderas. Espectacular, Sí, sí. Eternia. Eternia, Playset, sí, Y el Castillo de la Serpiente, caja española. caja española. Ahora vais a flipar la parte de arriba aquí con las cajas españolas de pata negra. Ahí tenemos detrás la Eternia Starship de la nueva aventura, que le he recomendado a Álvaro que la saque más para adelante porque es un puro espectáculo ese playset. Sí. La masa siniestra, el láser de combate, todo caja española, fijaros. La torre de vigilancia y la garra voladora española. Castillo de Grayskull, caja española también. ¿Qué tenemos por ahí? La cueva del terror, que yo la tengo, y ojalá la puedas poner así algún día, que es un puro espectáculo. El Rotom, Attack Track, fijaros, Blister, ¿qué tenemos por aquí de Blister? Orco, tenemos Triclops. Triclops, es americano, Tila Evelyn, que es Mattel España, y arriba Beastman y Zoda, que es de Congos. Tengo que decir que fueron mis 2 primeras figuras de los Masters del Universo. No me digas. Entonces les tengo un cariño especial a esas 2. Es espectacular. Este es el estrato a las azules. Yo tengo el ala roja, que es una preciosidad. Y siguiendo por aquí, pues nos vamos ya un poquito al Jurásico. Efectivamente. Aquí pues tengo una mezcla de kaijus, de dinosaurios, porque es otra de mis pasiones. Tengo a King Kong, tengo A Copito de Nieve. de la película Rampage. Y bueno, pues... El Jeep este es muy el bonito. Jeep es muy bonito, Yo no sí, colecciono es la pero es muy bonito el Jeep. Tengo un par de saurópodos, el Apatosaurus y el Brontosaurus, mezclados pues con el Indominus Rex, en fin, un poco en general de la película. Porque a mí Parque Jurásico en el 93 que me cambió, pues siempre me han gustado mucho los dinosaurios y como no tenía que tener una pequeña representación, claro que sí. Súper bonito. Y Son ahora- Claro, es que lo malo de los dinosaurios es el espacio, porque son El espacio. enormes. Es que esto Fijaros. es inmenso, este Apatosaurus ocupa prácticamente
Es que toda la fijaros, montaña. es espectacular. Espectacular. Y si seguimos para abajo, Seguimos para todavía abajo, pues, más. aquí tengo los primeros del Kenner del 93, tengo las primeras series, el Rex, el Velociraptor, el Triceratops, y lo tengo mezclado con Godzilla de Trendmaster del 98, porque a mí la película de Godzilla del 98 me fascinó, que esa es el grande, es el Ultimate Godzilla, y la verdad que es un bicharraco, y digo, bueno, pues lo pongo con ello. Ahora quiero buscar el F-18, ponerlo ahí como si estuviera atacándole, están los cañones, en fin, una pequeña representación. Fijaros, esta caja, 2.295 pesetas. Qué bonito es ver los juguetes en pesetas, ¿verdad? ¿Y aquí abajo qué tenemos? Bueno, pues ahí tenemos al fondo algo de Back Your Hair, el puente de mando de Star Trek con Jean-Luc Picard, con el comandante, que como he dicho antes es mi serie preferida, y por supuesto de baloncesto de Space Jam. Space Jam con la nave donde se transforman los aliens en los jugadores que estás viendo detrás. Y eso poquito a poco lo iré completando. Siempre me ha parecido una película muy, no sé, me gustó mucho y digo, pues voy a coleccionar algo de eso. Bueno, y aquí una cosa que a mí me llega a la patata tela, los G-Joe, nuestro G-Joe. G-Joe. Sí, señor. Pues bueno, ahí tienes el Rolling Thunder. El Rolling Thunder es un G-Joe me espectáculo, tío. a mí G-Joe me pilló ya de adolescente, pero mi primo Juan los tenía y yo en casa de mi tía los veía y me gustaba. Entonces, bueno, pues... Yo le tengo un cariño tremendo al Rolling por el deseo que tenía de chico de tenerlo Sí, sí. y además porque me lo regaló mi amigo Juan Macasquete. Entonces... Y espectacular. Y el bag, esta caja que estáis viendo, este vehículo es espectacular. Lo que pasa es que, claro, lo tienes ahí cerradito en caja. Sí, pues está sin abrir. Exactamente. Y es un espectáculo de vehículo. Porque tiene, si os fijáis, dos cabinas delanteras que están aquí en forma de burbuja y es impresionante. Dodger en blister español, que lo tiene aquí, la caja del Rolling y fijaros aquí, el Sky Raven, tío. El Phantom X-19, que lo tengo aquí también. Exactamente, y aquí dice el refrán popular que eres más feo que el Pogo Ballistic. El Pogo era un vehículo que se vendía poquísimo, tío. Pero míralo, ahí tenemos el comandante Cobra. Cobra, el Phantom, que es espectacular. Y aquí he visto yo, que ahora lo vamos a ver aquí abajo, antes de hablar de una colección muy particular, tenemos aquí al Warthog con el Sargento Slaughter, comandante Cobra, este jet. El año 89 Sí. es el Crusader. Ah, Sí. vale, ya ves tú, este no lo tenía yo pilotado, pero aquí de la Tiger tenemos el Tiger Shark. Luego está el Muslinger y esta pieza es Es impresionante. impresionante, el Tiger Fly español en caja. Y a continuación, después del Tiger Fly, con Recondo ahí, que no es el vaquero, es Recondo, que es uno de mis G-Joe favoritos, versión Tiger Force. Fijaros qué espectáculo de nave. Esa es Clean Serie Galactic española. Entonces, bueno, es una serie poco conocida de finales de los 80, donde solo se hacía ese piloto, Sí. mal pintado, ese Sí. modelo, que ahora veremos ahí un pequeño expositor con algunos, y lo iban metiendo en cada nave. Entonces tiene unas naves muy, no sé, muy raras. Son unas naves con un diseño Sí. súper bonito, Sí. raro, pero a la misma... O sea, es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Fijaros qué diseño de este vehículo con esta rueda, que ahora a continuación, cuando veáis las cajas, vais a fliparlo. Pero esa base, esa nave es una pasada. Y esta que estábamos hablando anteriormente, que es otra virguería. Eso es el Eagle One de la serie Espacio 1999, de finales de los 70. Y bueno, pues la sacaron en figuras, en muñecos grandes y en 3 pulgadas. Y esta lanzadera también es de Clean. También. También es de Clean, sí. Precioso. La serie El Águila 1 es precioso, se lo tengo restaurado y tiene hasta luces interiores. ¿Sí? Sí, esa nave es espectacular. Estos son espectaculares. Bueno, y aquí tenemos otro poquito de la Gran Galaxia, ya más modernito, A mí Rebels. Rebels, que no sé, siempre me ha hecho mucha gracia y quería tener los personajes principales. Estupendo. Y bueno, y Power of the Force. of the Force, que a mí me encanta Power of the A mí me Force. encanta Power of the Force. Yo, no sé, para mí fue el resurgir de Star Wars
y la verdad que bienvenido sea. Y bueno, pues este fue lo primero que monté cuando monté aquí mi exposición fue las tortugas ninja. Este Las playset tortugas es ninja. precioso. Sí, la alcantarilla, ¿no? Sí. Y bueno, el vehículo, la tortugoneta, ¿no? Como le llaman, y bueno, y los personajes principales, Donatello, Michelangelo, en fin, pues una pequeña representación de Playmate de finales de los 80. A mí las dos figuras que más me gustan de esta colección son Bebop y Rocksteady. Y Rocksteady. Me parecen Son espectaculares. espectaculares. El maestro Astilla también me gusta Sí, mucho. cuando está completito y en este Eso, estado sí, es sí, un personaje sí, muy, muy, muy molón. sí. Muy, muy Clan molón. del pie, en fin. Bueno, siempre me pareció gracioso y digo, bueno, pues vamos a tener... Sí, es una colección muy colorida que tiene unos playsets chulísimos. Más Guerra de las Galaxias por aquí, Álvaro. Pues sí, la escena que más me gusta de Tatooine, la venta de los robots. Y bueno, ahí he querido hacer una pequeña representación de Tatooine. Y nada, pues digo, bueno, pues vamos a mostrarlo aquí al personal. ¡Oh, Chini! ¡Oh, Chini! Cómo nos mola la Guerra de las Galaxias. Oh, va. Aquí también tenemos algo más modernito, pero con una de las naves que tengo clavada como una gran espina en mi corazón, porque yo tuve esta nave. La nave real de la reina Amidala del episodio 1. Efectivamente. ¿Qué calidad tienen las figuras del episodio 1 de Star Wars? Me encantan. Esta nave trae un droide exclusivo que solo se vende con ella, que es de color rojo, como un R2 rojo, que lo tenéis ahí dentro, ¿verdad? En su época fue la nave de Star Wars de Hasbro más larga, medía 1 metro poco. Sí, La Royal Starship. sí, exactamente. Hoy está muy valorada porque además que es preciosa. Es preciosa. Y hay un poquito, pues bueno, de Kylo Ren, del TIE Silencer, de la Wing, en fin, un poquito, una representación de las películas más modernas. Y por aquí abajo, Hay más que- colecciones de estas psicodélicas con colores guapos, guapos que nos gusta. Este es Bucky O'Hare, tío. Bucky O'Hare. Y lo que veis ahí es el playset de LJN de Dragones y Mazmorras, basada Buah. en el videojuego. Madre mía, qué barbaridad, qué preciosidad, no las había Lo que visto pasa es así. que en esa esquinita no se ve muy bien, pero si Sí. enfocas pues verás que los tengo allí en blister, tengo los dragones en caja, el guarduque, en fin, todo una pequeña representación. Pero siempre me ha gustado mucho todo el tema este que te he comentado. Aquí tenemos, bueno, pues la mansión Wayne de Batman. Es precioso Sí. ese place, es precioso. Algo de Power Rangers, de las pequeñitas. Y bueno, pues ahí tienes a Voltron, Que de es- Mattel España, Espectacular, Voltron. con las figuritas de Panos Place. Algún día pillaré el palacio de cristal, no, de hielo. Y la famosa Basetron de Madelman Madelman 2050 de Exim. 2050, qué pedazo de colección tuvimos en España. con Eso Madelman es 2050. impresionante. Yo siempre digo que es el único, creo que de los pocos, no voy a decir único, de los pocos playsets donde todas las habitaciones se comunican una con otra. Y está hecho de una calidad espectacular. Y luego Espectacular. con el tema este del imán que se pegan, los puedes poner de cualquier manera. Es bestial. Madelman 2050 es una colección que yo siempre defendí desde pequeño. Es una colección que me marcó mucho y me encanta. Y un poquito de Harry. Pues sí, mi mujer y mi hija son muy de Harry Potter, a mí también me gusta. Y bueno, pues aquí monté el salón principal con las figuritas estos de la película de las 5, El Orden del Fénix, creo que es, con Hagrid, en fin, con todos los personajes principales. Súper bonito. Y luego tengo también algo de Mattel, que la estás viendo ahí, de la primera serie, de la Piedra Filosofal. En fin, una pequeña representación. Súper bonito. Y hay unos blistercitos ahí de Starcon escondidos, Sí, bueno, la ¿eh? serie Starcon de Coleco, Mattel. Y tengo pues tanto la base principal como las dos naves principales. Madre mía. Pero esas están sin abrir, están prácticamente... Definición gráfica de aprovechar bien el espacio, llenándolo de juguetes. Sí. Mira, estábamos hablando de estas naves antes. De Esas son Kling. las Kling, serie Galactic que he comentado antes, que es una colección por descubrir. La verdad es que
Es preciosa y tiene es que esos vehículos, me encanta. Muchas veces Está el Galaxy X50 y el Explorer. Mm. ¡Qué pasada! Bueno, pues vamos a seguir en orden por aquí con otra de tus pasiones, que son los coches de Slot y el Scalestri. Ahí va. Yo me he tirado muchos años pues compitiendo con Scalestri y bueno, desde pequeño, tanto el GP21 como lo ese fue mi primer Scalestri de la esquina. Luego llegó la marca Ninco y aquí he hecho una pequeña representación pues de los coches que han formado parte de mi vida y bueno, y junto a los TCR, porque yo de pequeño me dieron a elegir o TCR o Scalestri. Me gustaba más el TCR por el tema de la velocidad y los adelantamientos, pero reconozco que el Scalestri era más real. Entonces me compré mi Scalestri, pero mi vecino tenía el TCR y jugaba en su casa también con él. Pues fíjate, precisamente estaba yo pensando en eso, en preguntarte la principal diferencia que tú encuentras entre Scalestri y TCR. Pues lo que te digo, el Scalestri es más real, tienes que tener con el gatillo, tienes que tener más, no puedes darle a tope. Y el TCR podías ir a tope, con lo cual era un poco más aburrido. De hecho, no hace mucho monté un circuito y lo probé y funcionaba. Y ahí verás al fondo coches de película. Tenemos el DeLorean, tenemos el Challenger de Dominic Toretto de A Todo Gas, el coche fantástico y por supuesto mi coche preferido de todos los tiempos, que es el V8 de Mad Max, el Ford Falcon XB. Y los tenía en escala 1.18, pero al final me lo he quedado en Scalestri. Precioso. Scalestri es muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Yo disfruté mucho, mis amigos tenían Scalestri, montábamos circuitos y hacíamos competiciones. Fijaros, vamos a llegar al oeste, pero antes que hay aquí un rinconcito Sí, que un antes rinconcito de Scooby-Doo. me ha encantado. Me parece gracioso. Y nada, pues ahí tenemos la mansión con los típicos monstruos y los personajes principales. Tenemos Con aquí, Shaggy, con... en fin. que ha quedado súper guay. Bueno, pues... Y ahora sí llegamos al oeste. Al oeste. Bueno, pues esto igual que Poppy de la marca Seiji, perdón, igual que la de Play Asterix, pero de Lucky Luke. La tengo completa, me falta el carromato. Preciosa esta figura. Fijaos qué caja Sí, más precioso, bonita. es que es El precioso. Ford Canyon Es precioso. de Lucky Luke. Ese sí era de Comanche, ese fuerte, ¿verdad? El fuerte de Comanche. ¿El de Lucky Luke? Sí, sí. Con un poquito de Command Boy. Mira que me gustan los Command Boy. Me enganché en la mano. Sí, una pequeña representación. La caravana del oeste, que es el que controla aquí qué tipo o qué edición de caravana es el Sí, maestro sí. Popecki. Aquí, si yo tengo duda, le pregunto a él. Y Sí. aquí hay una pequeña representación de Comanche, porque yo tuve el Ford Randall, que es este. Bueno, el Ford Federal, perdón. El Ford Randall es de Playmobil. Y bueno, como Lucky Luke a mí me gusta, pues digo, bueno, pues tengo una de cada y hago un pequeño diorama. Claro, y encajan perfectamente con la mítica diligencia, que con los míticos caballos que tuvimos todos de pequeños, ¿verdad? Ujú. Un poquito ahí de Command Boys Boys. también. Y los Command Boys de los hermanos Dalton, de Lucky Luke. Bueno, sí, señor. Tenemos ahí Lucky Luke con el molde de Command Boy, muy reivindicado últimamente, y la caja del Ford Federal, que es realmente impresionante. Bueno, ahora llegamos al terreno de los amantes del PVC. Del PVC. Bueno, pues yo tenía algo de PVC de pequeño, pero a raíz de ir aquí a conocer al amigo Manu, Popecki, Creando Cuando- necesidades. Creando necesidades. Cuando vi en su casa, lo recuerdo, los Trolls, dije, madre mía. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer una pequeña representación de los dibujos más icónicos de nuestra etapa, de nuestra infancia. Pues, Muy buenas piezas Tartacán, aquí, muy bonitas y con muy buen gusto, ¿eh? Sí. Y he hecho un poco una representación. Y aquí arriba, que antes no los había visto yo, más PVC. Los Ewoks. Decir que estos 4 personajes con los Trolls salían, lo daba Colgate. Estos 4. Estos son un Los promocional. promocionales de Colgate. Colgate sacó 4 cajas, la de Fofura el perro, la de los Trolls y la de Jedi, la del retorno de Jedi. Esas 3 cajas, Fíjate. muy difíciles de conseguir. El mítico Don Quijote, Sancho Panza. Y los Fraggle Rock. Y los frases. Te ha quedado, la verdad es que te ha quedado un rincón Sí, es precioso, muy ¿eh? bonito, muy, no sé. La mayoría Sí. las personas que suelen venir a ver la colección, sobre todo, les gusta esta esquinita. Esta esquinita Esta es esquinita muy les- bonita. Porque ven los muñecos de su época. Pero es que te ha quedado muy natural, Ay, muy sí. compacta Sí, y, sí. y con un toque muy de infancia. Sí, Muy sí, bonita, sí. muy bonita. Y bueno, aquí hay patita negra tela, fijaros, ¿eh? Bueno,
Fijaros. Aquí, como te he comentado, bueno, pues los Air Gun Boy, que siempre fueron más malos que los Playmobil, y la serie militar, los japoneses contra de la Segunda Guerra Mundial, y he hecho una pequeña representación porque a mí de pequeño me encantaban, sobre todo los japoneses. Me encantaban. Son una pasada. Al fondo veis pues de Kenner, el bosque de Sherwood. Eso vamos a verlo ahora que es Ay. la colección de la película Robin Hood, el príncipe de los ladrones, y que en su gran mayoría está sacada de los mismos moldes de Star Wars y de muchos personajes de Retorno del Jedi. Efectivamente, el Frier el Freitag ese, el cuerpo es el del gamorreano. Exactamente. Hubo varios moldes que se reutilizaron. Y el bosque de Sherwood es el mismo molde que el Ewok Village. Exactamente. Pero con algún adorno extra y alguna cosita más. En fin. Un poquito de reutilización de moldes que bueno, que la juguetera pues ya sabemos, ¿no? Pero fijaros qué caja más bonita. El mismo estilo de cajitas que los del Retorno del Jedi. El mismo estilo. Efectivamente. Fíjate. Te has agenciado ahí un guerrero Jaxé, ¿eh? Sí. Y arriba tengo algunos sueltos, pero como buen amante del arte marcial, yo siempre en todas las colecciones, si hay un ninja, ese es el que más me gusta. Exactamente. Siempre el que más me gusta. Los guerreros Jaxé, dicho sea de paso, es un melón por abrir, es una colección La verdad muy guapa. Y fijaros, uno de mis vehículos favoritos de la Guerra de las Galaxias. Qué cosa más chula. Bueno, ha hecho una representación del AT-AT del 2008, 2012 no recuerdo, que es impresionante. En los pasillos de la Tantis 4, de la primera escena de... ahí aparece. Aquí lo tenemos. Es realmente bonito. Y este vehículo, que ya es de el ataque de los clones. Sí, pero ese es el turbotanque. Exactamente. Que eso están basado en los bocetos de Joe Johnson, porque el turbotanque iba a ser el AT-AT. Primero hicieron el turbotanque, lo diseñaron, pero luego salió el AT-AT y luego en la película, en las precuelas, ya lo sacaron. Y aquí estábamos viendo antes más blisters de episodio 1, que se está reivindicando mucho últimamente, la amenaza fantasma. Sí. Y por supuesto el arco milenario, el esclavo 1, la vaina de Anakin, que eso no se vendía ni para atrás en aquella época, cuando yo iba al Toys R Us. Sí, y de Sebulba. Y ahí toda tu colección de arcones milenarios. Sí. ¿Cuántos tienes, Álvaro? Bueno, tengo, pues yo en vez de hacer colecciones de logos, me gustan las colecciones de fotos. Entonces tengo una caja de cada foto, de las que se sacó de Star Wars, del Imperio y del Jedi. Tengo la del Power of the Force, que lo ves arriba del todo, y la del 2008. He tenido alguno más, pero ahora mismo me he quedado con, tengo 5 o 6, creo recordar. Precioso. Fijaros, todos estos vehículos de la Guerra de las Galaxias. Bueno, yo me he permitido dejarme para el final toda esta parte de caja de Air Gun Boy, para que Álvaro nos explique todas las piezas que tiene de uno de los juguetes más míticos de la industria española, como el Castillo de los Super Diabolics, que fijaros qué caja más espectacular, Álvaro. Pues sí, esa la conseguí no hace mucho, salieron varias en Barcelona y tuve la suerte de pillar una. Esta pieza últimamente ha subido bastante de precio. ¿Verdad? Sí. Para mí Air Gun Boys era el espacio, porque es lo que más me gusta, junto con los romanos. Como los Playmobil no tenían romanos, y yo los dos pensamos igual. Efectivamente. Y tuve la cuadriga de Ben-Hur y tuve, pues no me acuerdo los nombres, me has dicho, el rojo, el de la cabeza y el Rex. Sí, bueno, lo que son los monstruos espaciales de Air Gun Boy son 4, efectivamente. Este que tenéis aquí es el Vampus, que es un vampiro, y hay 4 cajas del espacio que son 1, 2 con el dragón rojo, 3 con el Diplodocus y 4 con el dinosaurio. No, pero tienes que sumar la de los caballos. Exactamente, espérate. Aquí tenemos el T-Rex, el dinosaurio y los caballos mecánicos también. Ajá. Cada uno tiene su nombre. Lo que pasa es que yo de pequeño, la que me trajeron los Reyes era la grande, en la cual venían el Diplodocus, el Vampus, 3 soldados espaciales del cráneo y 3 humanos. Pero bueno, a lo que íbamos. Cromaditos del espacio.
y Romano de Airgun Boy. Dos temáticas muy míticas, ¿verdad? Sí, a ver. Pues sí, yo ahora estoy buscando pues eso, el león, y quiero poner el gladiador, quiero hacer una pequeña escena, y quiero algún día pillar la galera y sacar montar la escena de la caja, la galera llegando a puerto. Quiero hacer La galera es impresionante, y la cuadriga de Ben-Hur que la vi yo allí sí. en casa de Manuel es increíble. Ese está cerrado, no lo puedo vale, abrir, y yo quiero buscarlo suelto para hacer un diorama. Perfecto. Y luego ahí verás el salón y el castillo, y he montado una pequeña escena tanto de los mosqueteros como del oeste. Y algo de fútbol, no soy muy futbolero, pero bueno, en el Mundial 82 lo vivimos todos, y es mi pequeño homenaje al fútbol. Que es Sobre una todo línea... con los equipos de los países. Que es una línea de Airgun Boy preciosa, la del Mundial 82, porque tiene un sabor antiguo Sí. precioso. Y- Aquella caja de cromado es espectacular. Espectacular, sí. Espectacular. Y la cajita pequeña de Monstruos del Castillo, que la hay en pequeña y en grande. La grande trae los fantasmas, y yo conseguí la pequeñita, y claro, pues la tenía que poner con los Airgun Boy. Es que fijaros qué categoría y qué colección tan impresionante la de nuestro amigo Álvaro. Bueno, pues aquí tenéis de Filmation, tenemos acetatos originales de película de dibujo animado, ¡Buah! y aquí tenemos, pues bueno, un poquito. Esto se filmaba, se ponía, se pintaba, en fin, yo es que no conozco mucho del tema. Yo conseguí este lote, Madre el mía. Wind Rider. He-Man y Ratman con Battlecat. Qué con bonito. Battlecat. Aquí uno. Aquí, de Tigre, Hielo y Fuego, que te he enseñado antes, Sí. firmado por Ralph Bakshi, Madre mía. original, con fondo. Esto es una pieza de colección, la verdad que bastante... Merman. Que esto se la habrá caído. Lo has decapitado. Es así. Lo has decapitado. Es así. En fin. Y bueno, tengo alguno más, pero esto es de lo mismo. Te quiero enseñar otra cosa. Bueno, sí, continuamos aquí con Tila y con Matatarms. Madre mía, qué guapo, tío. En fin, personajes Qué de bonito. los dibujos animados. Y ahora te quiero enseñar original de Lucasfilm, Qué bonito. de Droids, de la serie Droids. R2D2, C3PO, Relaciones cibernéticas humanas. sí, sí, y de Ewoks. Ewoks, qué bonito. Y aquí creo que tengo otro, me parece, no, nada más. Por lo menos algo de material original de Lucasfilm. Algo de material original. Algo de material original de... Pues bueno, familia, yo espero y deseo que os haya gustado muchísimo la colección de Álvaro, que yo lo he disfrutado muchísimo, de verdad, Álvaro. Muchas gracias por habernos invitado. Y pues gracias a vosotros por venir, y la verdad que me habéis hecho muy feliz. Pues, al contrario, que sigas dándole duro al plástico de coleccionismo. Espero que nos veamos muy Pues pronto. sí. Y ya está, chavales. Disfrutadlo, dale like, me gusta, suscribiros, todas esas cosas. Nos vemos en Figurama. Nos vemos. Feliz semana de besitos calenturientos para todos. Popeye 2D2, hemos llegado al Palacio de Java. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Una montaña de plástico, orcinado cabezudo. Vamos a decírselo a la Blue, pero te he dicho que esto no es un maldito almacén de PVC. Hemos llegado al Palacio de Java. ¡Oh, cielos! ¡Han Solo, Pícaro Carbonita! ¿Quién tenemos aquí? ¡Cielos! ¡Un mandaloriano! Yo soy Álvaro.